Alvarenga, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que nos acompaña este día. Y voy a proceder a dar unas pequeñas palabras de introducción. La verdad es que estamos muy a la expectativa, como hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo con la doctora Alvarenga, pues de poder desarrollar y contar con la participación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, quien amablemente delegó a la doctora Alvarenga para que nos acompañara. Este es un esfuerzo de la Escuela de Capacitación Judicial de este servidor, que está a cargo de la coordinación del área de Derecho Social y Género de la Escuela de Capacitación Judicial. Esta área incluye no solamente el área de género, sino también el derecho laboral y del derecho al medio ambiente, que como todos ustedes saben, los que nos acompañan, están interrelacionados, y el área de género es un área que puede transversalizarse. Así está obligado no solo esta institución, sino el resto de instituciones y la sociedad en general a poder echar a andar y desarrollar este tipo de actividades. En atención a ello, pues, y a iniciativa también de miembros del Consejo Nacional, del Pleno del Consejo Nacional, es que nos dimos a la tarea, de poder organizar este ciclo de videoconferencias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que como todos ustedes saben se celebra cada 25 de noviembre, y nos encontramos, y eso es importante también mencionarlo, dentro de los 16 días de activismo. Desde hace algunos años se ha estado celebrando estos 16 días de activismo para hacer coincidir el 25 de noviembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces nos encontramos plenamente en tiempo y agenda para poder celebrar ese tipo de eventos que, más allá de un día internacional señalado por la ONU, creo que esto debe ser de todo el año, en todo momento. Debemos estar promoviendo estos temas para poder lograr finalmente llegar a esos objetivos que se ha planteado las autoridades, las legislaciones y también a nivel internacional, de eliminar la violencia contra la mujer y la violencia contra aquellos grupos vulnerables. Vamos a proceder a presentar a la doctora Georgina Alvarenga, que nos acompaña y, como antes dije, es parte del staff de capacitadores del ISDEM. Ella es doctora en medicina, graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, tiene un máster en salud pública, graduada también de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tiene un vasto recorrido y experiencia en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Tiene el cargo de técnica en la Unidad de Formación Especializada de la UFE de enero de 2019 a la fecha. Yo le hago el comercial, tienen una muy buena plataforma de capacitación, por ello es que también la inquietud de ese servidor de poder contar con ellos. También ha sido parte de la Rectoría de Igualdad Sustantiva, técnica de la Rectoría de Igualdad Sustantiva de esta institución. Por tanto, tiene suficientes credenciales para podernos acompañar. Sin más preámbulo y agradecido con la presencia de todos aquellos que nos acompañan, vamos a proceder al desarrollo. Decirles que ya ha preparado un material que nos va a ir delimitando. Como ustedes pudieron ver, vamos a hablar este día de los tipos y modalidades de la violencia contra la mujer. Es importante decirlo, discutíamos previamente con la doctora que esta temática, si bien es cierto, está en la legislación, pero el enfoque que se le quiere dar es un poco más práctico, es a partir de la experiencia también que el ISDEMU ha verificado in situ con este tipo de tipos y modalidades de violencia. Es un flagelo que nos viene afectando desde hace algunos años. Creo que vamos a la vanguardia en cuanto a legislación, pero el reto es tratar de ya implementarlo y operativizar la legislación. Por ello es el encargo que este servidor ha tenido a la doctora Alvarenga, que muy bien comprendió la inquietud, ¿verdad?, de la comunidad a la que estamos dirigiéndonos, pero también la profundidad de la temática que vamos a desarrollar. Vuelvo a agradecer a los presentes, sean bienvenidos nuevamente. Estamos a la orden como Escuela de Capacitación Judicial en este y otros temas, y esperamos seguir contando con la doctora Alvarenga en futuras ocasiones, y con el ISDEMU también colaborando como parte de esta interrelación de las competencias interinstitucionales. Al final de la ponencia de la doctora Alvarenga, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que puedan participar a través del chat, dejando sus inquietudes, sus interrogantes, y la doctora amablemente va a responderlas una vez finalice la presentación tan interesante que nos ha traído esta vez.
Sin más preámbulos nuevamente, perdone que me extienda, le doy la palabra a la doctora Alvarenga. Muchas gracias, doctora, bienvenida nuevamente. Gracias, tengan muy buenos días a todas y todos. Pues esta mañana, como lo dijo muy bien Miguel Ángel, trataremos de ver un poco acerca del por qué es importante, y hay que aclarar un punto en que la violencia contra la mujer no se celebra, la violencia contra la mujer se conmemora esta fecha, ¿verdad? Porque hasta que no tengamos 0 feminicidios no podríamos celebrar, ¿verdad? Entonces, como lo dijo muy bien Miguel Ángel, estamos pues en estos días, ¿verdad? De activismo, ¿verdad? Que son 16 días a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que culmina con el Día de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a tratar de ver un poco o de entender un poco la violencia contra la mujer, pero no meramente un enfoque legal, ¿verdad? Pues ya ustedes entiendo que tienen muchos más conocimientos que yo, ¿verdad? Sin embargo, hay personas pues que no se han dado a la tarea de revisar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ¿verdad? Y que en esta mañana pues yo espero dejarles esa inquietud. Y pues como lo dijo, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde parte la violencia? ¿Verdad? ¿Será que en el marco de la ley, será que los hombres agresores nacen así? ¿O se van construyendo y van aprendiendo a ser violentos en el camino y en todo lo largo de su ciclo vital? Yo les dejo esa preguntita y espero que al final, pues, ustedes me la puedan responder. La violencia contra las mujeres es una violencia de género, ¿verdad? Ya que se origina desde la discriminación por solo el hecho de ser mujer. Si ustedes buscan en un diccionario la palabra o el significado de la palabra discriminación, van a encontrar que es algo que hacemos notar, hay una diferencia, excluimos algo, ¿verdad? Lo alejamos del conjunto, del grupo, ¿verdad? Y entonces encontramos en que la discriminación contra la mujer es justificada en muchas ocasiones a partir de todos los roles y los mandatos de género existentes. Entiéndanse por roles y mandatos todo aquello que hemos aprendido desde nuestro crecimiento, ¿verdad? Desde nuestra niñez, cuando veíamos con qué jugábamos, qué actividades podíamos realizar en la casa, ¿verdad? Qué colores iba a vestir o qué actividades podía realizar si era un niño o una niña, ¿verdad? Y esto de la discriminación se produce tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿verdad? Ocurre en cualquier esfera. Y si comenzamos a hablar de discriminación, vamos a ver más adelante que la encontramos en la parte de salud, en la parte económica, en la parte social, en la parte, y algo que es muy importante, es en la toma de decisiones, ¿verdad? Esta discriminación tiene una expresión en todo el ciclo de vida de las mujeres. Desde el momento en que esa persona está dentro del vientre materno. Y ustedes no me dejarán mentir, pero cuando comienza a conocerse que una persona está embarazada, pues viene nuestra inquietud en conocer si va a ser niño o va a ser niña, ¿verdad? Y desde ese momento comenzamos a asignarle roles, colores, formas de comportamiento. Pero algo muy importante que tiene que ver es cómo la cultura y nuestra sociedad le da determinado valor a si nace un niño o si nace una niña, ¿verdad? Y culturalmente ustedes han podido escuchar a lo largo de su vida aquello en que si nace un niño, ¿verdad? Le dicen a la mamá
se ganó la gallina, ¿verdad? Pero si nace una niña, pues ahí no se ganó nada. Así comenzamos a investigar todos aquellos sucesos desde el momento del nacimiento en el año que utilizábamos las parteras. Yo puedo dar fe de eso, pues escucharon que mi formación es medicina. Las parteras cobraban más si nacía un niño que si nacía una niña. Entonces, desde ese momento se le va asignando un valor, un prestigio a todo lo relacionado con lo masculino y en torno a él comienza a surgir una serie de desigualdades, ¿verdad? Y que a la larga van a afectar el desarrollo, ¿verdad? Y por lo tanto el empoderamiento de las mujeres en una sociedad. Y las sociedades latinoamericanas, pues, se nota muchísimo más, ¿verdad? Esas desigualdades, esas brechas que existen entre hombres y mujeres. Pero también la discriminación se considera como una expresión de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y es contraria al principio y derecho de igualdad y no discriminación. Esta misma discriminación está prohibida por ley, ¿verdad? Tanto en la normativa nacional como internacional. Ustedes pueden ir a leer la Ley de Igualdad y Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, que esta depende de una convención internacional, ¿verdad? Que nuestro país ratificó y de ahí se elaboró esta ley de igualdad, pero también tiene mucho que ver con la violencia contra la mujer. Entonces, por lo tanto, debe denunciarse, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, si hay una denuncia, si debe de haber un castigo y una sanción, pues que puede ser en algunos casos administrativas únicamente o llegar a la parte de una sanción penal. La discriminación es toda distinción, como lo dice nuestra legislación, o exclusión cuando sea basada en el sexo de la persona, que tenga por resultado menoscabar o anular ese reconocimiento o goce de los derechos humanos por parte de las mujeres, ¿verdad? Y esta discriminación puede ser de dos tipos, puede ser directa o puede ser indirecta. Directa es cuando a razón de sexo una persona o un colectivo de mujeres se ve afectado, ¿verdad? O ha sido tratado con cierta desventaja en comparación con los hombres, por ejemplo. Estamos hablando cuando en alguna oferta de trabajo eh, se especifica directamente de que necesitan a personas del sexo masculino para realizar X o Y actividad, ¿verdad? Entonces ahí directamente estamos diciendo o excluyendo a las mujeres, ¿verdad? Pero también esta discriminación puede ser indirecta. Y es que, si bien es cierto, no se encuentra normado, ¿verdad? No aparece una cláusula o una disposición o algún criterio que diga no mujeres, en la práctica produce cierta desventaja, ¿verdad? Con respecto a los hombres. Y esto tiene que ver mucho a veces con oportunidades, con ascensos, con beneficios, ¿verdad? Que la mujer puede estar en ese tipo de desventaja con los hombres. Entonces, ¿cómo podemos identificar aquellas situaciones que son una forma de discriminación, ¿verdad? Pero que estas se dan en nuestros lugares de trabajo? A veces podemos ponernos a pensar y decir, bueno, aquí en esta institución o aquí en el CNJ no discriminamos a las mujeres. Aquí en el Ministerio de Salud no se discriminan a las mujeres. Y aquí en el Ministerio de Gobernación tampoco discriminamos a las mujeres. Sí, ¿verdad? No está escrito, ¿verdad? No hay una discriminación directa, pero hay ciertas conductas, ciertas cosas que realizamos o ciertas cuestiones que verbalizamos, o sea, son aquellos dichos que tenemos dentro
de los lugares de trabajo que producen cierta discriminación, ¿verdad? Hacia las mujeres y que a lo mejor pasan desapercibidas o, en muchos casos, se hace con cierta intención, ¿verdad? Les voy a dejar un video que es corto, dura un par de minutos, pero que esto nos va a ayudar como a identificar este tipo de situaciones que muchas veces suceden en nuestros lugares de trabajo. Bien, entonces, si identificaron algún tipo de estas situaciones, podríamos pues estar aquí hablando toda la mañana y ver en qué momento discriminamos a mujeres, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ver que son situaciones cotidianas, ¿verdad? Son reuniones de trabajo que tienen que ver mucho con las tareas y las funciones que se le asignan a mujeres. Pero una parte importante de todas estas situaciones que acabamos de ver en el video es la parte en el trato. Si ustedes se fijaron, a los hombres pues los presentó con su nombre y apellido y a las mujeres las presentaron solo con un nombre y todavía con un diminutivo. Cualquiera podría pensar, bueno, es que lo está haciendo por respeto, lo está haciendo con cariño, sí. Pero cuando hablamos de género, todas ese tipo de formas de comportamiento y actitudes que se tienen están marcando todas aquellas situaciones o relaciones jerarquizadas, ¿verdad? En donde una persona tiene mayor poder y control y la otra en menor grado, ¿verdad? Entonces, hablándole a una persona con diminutivo, estamos queriéndole parecer que es un ser inferior, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar
qué sucede o qué tipo de actitudes tenemos en nuestros lugares de trabajo y que en muchas ocasiones son difundidas, digamos, multiplicadas o replicadas por las mismas mujeres, ¿verdad? Pero es importante que, perdón, es importante que aprendamos a reconocerlas, ¿verdad? Espero que tengamos preguntas al final de esto. Bien, entonces, en nuestro artículo número 8, el literal K de la ley, nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Y la violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra la mujer. Entonces, por eso es importante, antes de iniciar a hablar acerca de la violencia, es importante identificar o conocer el significado de la discriminación para a partir de ahí comenzar a ver todas estas acciones que producen algún daño, ¿verdad? En las mujeres, pues obviamente, ¿verdad? Y que se puede dar en cualquier esfera. Nuestra ley en el artículo 9 nos muestra 7 tipos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? No hay ninguna que esté primero, ¿verdad? Es cuestión digamos, de disposición del texto, ¿verdad? Pero para conocerlas vemos que está la psicológica y emocional, está la patrimonial, la física, la feminicida, la violencia sexual, la violencia simbólica y la violencia económica. Vamos a ver cada una de ellas, pero al final de esto vamos a ver otros tipos de violencia que también son mencionados dentro de las modalidades de la violencia, pero además hay una que si bien es cierto no está dentro de estos 7 tipos de la ley, es muy importante reconocerla y en algunas ocasiones, pues no me dejarán mentir, han sido, las mujeres pueden ser como víctimas de ese tipo de violencia. Vamos a iniciar con los tipos y vamos a ver de qué manera se manifiestan. Bueno, la violencia económica tiene que ver con que la persona agresora impide la supervivencia económica de la mujer y esta se puede manifestar a través de limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. En algunos casos hemos tenido mujeres que, por ejemplo, ellas son las que trabajan y la tarjeta de débito la maneja el esposo, ¿verdad? El esposo es quien decide en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, ¿verdad? Y si es posible, él es quien le da para el transporte, para el bus, etcétera, a las mujeres, siendo ellas las que trabajan. La violencia feminicida, pues es la forma más extrema, ¿verdad?, de la violencia de género contra las mujeres y es obviamente una violación a los derechos humanos y que en algunas ocasiones sucede en el ámbito privado, pero también se puede dar en ámbitos públicos. Y aquí se describen, ¿verdad?, un conjunto de conductas misóginas que conllevan a esa impunidad social, ¿verdad? O del Estado pudiendo culminar en feminicidio, ¿verdad? O en otras formas de muerte violenta para las mujeres. Vamos a ver, cuando estemos hablando en los delitos, vamos a ver esa parte de la misoginia, cómo es que se presenta. La violencia física tenemos que es cualquier conducta directa o indirectamente dirigida a ocasionar algún daño físico, obviamente para la mujer, pero que al producir esta lesión o daño, ¿verdad? Lo ha producido una persona que tiene algún grado de afectividad. Y aquí tenemos, por ejemplo, los golpes, los empujones, los alados de pelo, las heridas, las contusiones, las fracturas,
los hematomas o moretes, ¿verdad? Que podemos encontrar en el cuerpo de las mujeres y que esta violencia física, si es bien intensa, puede llegar a ocasionar la muerte de las mujeres. Algo que se ha evidenciado conforme van pasando los años es que los agresores tienden a inventarse nuevas técnicas, ¿verdad? Y ya no le pegan a las mujeres en la parte del rostro, sino que lo hacen, por ejemplo, en el tórax, en el abdomen, en los glúteos, en las piernas, en donde esos moretes, ¿verdad? O hematomas, equimosis, no son visibles ante los ojos del público en general, ¿verdad? Entonces, queda como escondido esta forma o esta manifestación de violencia. Luego viene la violencia psicológica y emocional, que es cualquier conducta directa o indirecta, ya sea verbal o no verbal. O sea, esto puede ser incluso hasta con una mirada, que vaya a cocinar algún daño emocional, va a disminuir el autoestima, ¿verdad? Perjudica y perturba pues el desarrollo de las mujeres. Y aquí tenemos los gritos, los insultos, los apodos. Hay ciertos apodos que son un tanto agresivos, realmente que son desagradables, ¿verdad? También otra forma de manifestar la violencia psicológica y emocional es negar el afecto, ¿verdad? Ignorar a la persona, manipularla con ciertas situaciones o chantajearla con ciertas situaciones, sobre todo con cuando hay hijos o hijas, ¿verdad? Aquí vienen los chantajes, las amenazas, eso que te voy a quitar, si me denuncias te voy a quitar a los niños, o si me denuncias nunca vas a volver a, me los voy a llevar y nunca más los vas a volver a ver, ofender a las personas, humillarlas en frente de las personas, de otras personas, decirle, mira, es que sos inútil para hacer este tipo de o esta actividad, ¿verdad? Entonces, son una serie de situaciones que afectan esa parte emocional, ¿verdad? De las mujeres y que por lo tanto va a contribuir a la baja autoestima. Y esta baja autoestima va a ser un impedimento, un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres. Luego viene la violencia patrimonial, que son acciones, ¿verdad? O conductas que van encaminadas a la destrucción del patrimonio de la mujer o de la familia, ¿verdad? Si es que tenemos bienes propios, bienes en común. Y aquí viene la destrucción de los objetos personales. Ustedes pueden ver ahí en la imagen anteriormente los agresores se daban a la tarea por destruir el DUI, ¿verdad? Lo quemaban, le borraban el número, porque la mujer pues iba a utilizar su DUI para ir a poner la denuncia ante la fiscalía y la policía, ¿verdad? Entonces hubo una serie de acuerdos interinstitucionales en donde pues sí toman la denuncia de las mujeres y posteriormente pues se consigue el DUI, ¿verdad? Pero esa era una de las técnicas por parte de los agresores, deshacerse de ese documento para que ellas no pudiesen ir ante las instituciones competentes. Aquí también la violencia patrimonial juega un papel importante en cuanto a los bienes materiales, tanto de la mujer, ya sea con su ropa, sus objetos personales, pero también aquellos bienes o materiales que tenemos en común, ¿verdad? Si, por ejemplo, el agresor ha ingerido algún tipo de bebida alcohólica, ha utilizado alguna sustancia, ¿verdad? Y llega a la casa a tener un conflicto, un pleito con su pareja, pues comienza a destruir, ¿verdad? Son todos aquellos que el arranque en el calor de la discusión y el arranque de celos agarran el celular y se lo destruyen, le avienta patadas a la puerta, rompe la puerta,
o la vajilla, etcétera. Entonces es esa destrucción de los objetos que pueden ser personales o pueden ser bienes dentro, que están dentro de esa casa de habitación. En algunos casos, pues también se ha descrito que le tira la ropa a la calle, la saca de la casa, ¿verdad? O le quema la ropa también. Luego viene el otro tipo y es la violencia sexual, ¿verdad? Que aquí es cualquier conducta que amenace o vulnere el derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual. Y aquí tenemos todos aquellos tocamientos, el acoso sexual, la agresión sexual o violación, que es como es conocido, la exposición de genitales, la pornografía, obligar a una mujer a ver pornografía si no es de su agrado, la obliga a realizar ciertos tocamientos o contactos no deseados, a comentar esas aventuras sexuales, ¿verdad? Con otras personas, a mantener esa vida sexual de pareja, no mantenerla dentro de la pareja en sí, ¿verdad? Sino que también puede hacerlo público y es una forma de violencia sexual. La violencia simbólica, esta quizás es la que mayormente es desconocida por parte de las personas o cuesta un tanto identificarla. Si la violencia simbólica son todos aquellos mensajes, valores, íconos, dichos, signos que transmiten y que se siguen reproduciendo en todas aquellas relaciones de dominación y desigualdad, pero que a la vez naturalizan la violencia y la subordinación de la mujer en una sociedad. Y aquí, por ejemplo, tenemos todos aquellos mensajes, ¿verdad? Que están en los medios de comunicación. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes, es de una película, pues está asfixiando a la mujer y en la otra imagen hay un anuncio de una ferretería en donde cualquiera me puede decir, mire, qué relación hay entre lo que venden dentro de la ferretería con la imagen de la mujer que se ve ahí, ¿ya? Pero no solo eso, también la encontramos en las marcas que utilizamos, en los dichos. Aquí tenemos a una marca de un perfume en donde ustedes pueden ver esa forma de mostrar a las mujeres, ¿verdad? Que están siendo, pues, obviamente abusadas, podría ser, ¿verdad? O utilizadas como un objeto sexual, ¿verdad? En un grupo de hombres. Aquí tenemos otra imagen, otro anuncio, siempre de la misma marca, ¿verdad? Pero tenemos también aquellos dichos, ¿verdad? Que están dentro de la sociedad, en que, por ejemplo, le decimos, ay, sí, calladita se ve más bonita, ¿verdad? Entonces, estamos dando cero valor a la opinión que puede tener la mujer, ¿verdad? Ante una conversación. Otra forma de violencia simbólica y que en muchas ocasiones es reproducida por parte de las mujeres, en donde el fin, ¿verdad? O el objetivo final o la tarea de una mujer es la maternidad, ¿verdad? Una mujer que no ha tenido hijos o que no ha parido es una mala mujer, ¿verdad? Y que aquí viene muchas veces las malqueridas suegras, ¿verdad? Quienes pues constantemente tienen este tipo de dichos, ¿verdad? En otras ocasiones podemos encontrar a padres de familia en donde no se quieren responsabilizar, ¿verdad? Del cuidado y protección de los hijos y de las hijas, aduciendo a que los hijos son de la mamá. Sí, ¿verdad? Si bien es cierto, ella los llevó en su vientre, les dio a luz, ¿verdad? Pero esta tarea pues tiene que ser en corresponsabilidad. Y esta es un dicho que es muy común, ¿verdad? Entre hombres, pero también entre mujeres, ¿verdad? Y este dicho
fomenta esa relación violentas y de control entre el grupo de mujeres. Bien, hasta ahí tenemos, para recordar, el artículo 9, era el artículo que nos daba los tipos, ¿verdad? Las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Pero si seguimos avanzando en la legislación, encontramos en el artículo 10 las modalidades de la violencia. Y aquí mencionan que la violencia comunitaria también es cualquier acción abusiva, ya sea a carácter individual o en forma colectiva, que producen alguna discriminación o alguna marginación o exclusión para una mujer. Y esta se da, pues, como su nombre lo indica, dentro de la comunidad. La violencia laboral son todas aquellas acciones u omisiones que son de forma repetitiva, que se mantienen en el tiempo y que se da en los centros de trabajo, tanto públicos o como privados. Pero aquí lo que producen es un obstáculo a un ascenso, a un empleo, a cualquier beneficio, ¿verdad? A la estabilidad laboral, ¿verdad? A alguna mejora, algún bono, ¿verdad? O incluso a competir por mejorar por una plaza, por ejemplo. Y esto se da dentro de los establecimientos de trabajo. Y la violencia institucional, esta es algo de la que tenemos que tener cuidado, porque es cualquier acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, o sea, tanto ustedes como yo, que tenga como objeto discriminar o retrasar u obstaculizar el goce de derechos y libertades por parte de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de obstaculizar el acceso a la justicia. En muchas ocasiones se han descrito que, por ejemplo, los agentes de autoridad, llámese Policía Nacional Civil, llámese Fuerzas Armadas o cualquier servidor público que tenga que ver con la cuestión de seguridad, puede ser también los agentes metropolitanos, mandan a la víctima a querer conciliar con el agresor, ¿verdad? No les toman la denuncia, mire, compréndanlo, anda tomado, vaya a hacerle una sopita de bolo para que se le pase y luego se arreglan, ¿verdad? Entonces, esa parte en no tomar la denuncia, hemos tenido varios casos en donde las mujeres han mencionado que han habido situaciones a repetición o con actos de violencia contra ellas y los agentes de autoridad pues no les han recepcionado esas denuncias, ¿verdad? También existe otra modalidad y es la parte en que se menciona la violencia política, ¿verdad? Y la violencia política tiene que ver mucho que esta parte del género, ¿verdad? Esto tiene que ver con obstaculizar o menoscabar o anular ese goce y ejercicio de los derechos políticos y civiles que tiene cualquier mujer dentro del ámbito de la política, pero no necesariamente de la política como dentro de un partido político, sino que la violencia política puede estar manifestada por diferentes situaciones. Por ejemplo, con el derecho a la organización, ¿verdad? Si estamos hablando dentro de nuestras comunidades o territorios, vemos que en las directivas, en las juntas de agua, en las ADESCO, las mujeres son las que tienen los cargos de secretaria o de vocal, ¿verdad? En donde la palabra pues no es tomada en cuenta, no es un cargo de toma de decisiones, ¿verdad? Pero también puede ser en esta participación política en un proceso electoral, ¿verdad? Ustedes pueden ser un sondeo en nuestras próximas elecciones
¿verdad? ¿Cuántas mujeres van a participar? ¿Cuántas mujeres son candidatas a algún cargo de elección popular, ya sea diputaciones o ya sea alcaldesas, o incluso ver cuántas candidatas hay para la vicepresidencia o la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, esa participación de las mujeres en muchas ocasiones, pues, es violentada. Claro, en otras ocasiones es que no desean participar en estos procesos electorales. Otra forma también de participación política se habla que es la participación en los órganos de dirección. Siempre se debe de realizar un diagnóstico, ¿verdad?, de género dentro de cada institución y observar cuántas mujeres están en cargos de dirección, ¿verdad? Y en la mayoría de instituciones, pues nos salen que es un mínimo porcentaje con respecto a los hombres que mayormente pues ocupan estos cargos. Pero también puede ser la participación en el desarrollo urbano y rural, ¿verdad? Cuando hablamos de esta parte cultural, ¿verdad? O social que vemos que participan algunas mujeres. Bien, esta es una forma de violencia que no se encuentra dentro de las 7 formas de violencia que describe la ley, pero que es importante. Y yo recuerdo que hace unos años se hablaba de una reforma que se iba a meter a la Asamblea para incluir, ¿verdad?, esta violencia obstétrica dentro de la ley. Pero esto se ha manejado con esta nueva ley que se llama Ley Crecer Juntos, ¿verdad?, en donde trata de evitar cualquier tipo de conductas, acciones u omisiones que tiene el personal de salud, ya sea de manera directa o indirecta, ante las mujeres que se encuentran en procesos de embarazo, parto o puerperio, ¿verdad? Si bien es cierto, no está y ya quizás se ha agotado eso con la nueva ley, es importante hablar de ella y mencionarla, ¿verdad? Porque esta es una forma de violencia que afecta mucho a la situación de salud de las mujeres salvadoreñas. Y por ser una forma de violencia que está normalizada, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántos de nosotros no hemos ido al Sistema Nacional de Salud y hemos tenido una fea experiencia, ¿verdad? En cuanto al trato al paciente? Claro, hoy en día están trabajando muchísimo con esta parte de la atención al usuario, ¿verdad? En no maltratar al paciente, pero es importante nombrarla, ¿verdad? Y que este personal pues aquí no era un hombre agresor, sino que en la violencia obstétrica puede ser cualquier personal de salud, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer. Bien, básicamente hemos agotado los tipos de violencia tanto que contempla la ley, sus modalidades, y esta otra que me encantó mencionarla, ¿verdad? Y que todos estos tipos de violencia se han descrito en este ciclo de violencia. Aquí hay un modelo explicativo, ¿verdad?, que fue descrito por Leonor Walker, en donde hay muchas personas que nos hacemos ese cuestionamiento y preguntamos por qué muchas mujeres que están viviendo una situación de violencia en sus hogares desde hace muchísimos años, ¿por qué les es difícil salir de esta situación? Y entonces, otra parte importante de este modelo explicativo que describió esta mujer es la parte también en que muestra a la violencia como una situación que tiene que ver con la pareja, ¿verdad? Si bien es cierto, hay otros tipos de violencia, como la violencia social, por ejemplo, esta tiene que ver únicamente con esa relación desigual
que existe entre una pareja, ¿verdad? Pero también nos muestra que la violencia no es una situación que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Sino que es una situación en que tiene altos y bajos, ¿verdad? Se produce la acumulación de la tensión, llegamos a la explosión y luego viene ese periodo de calma o de luna de miel, ¿verdad? Otra cosa importante que tenemos que saber, y es la parte de que dentro de la dinámica de la violencia es importante observar que la violencia siempre va escalando. Una vez la violencia comienza, se va empeorando, ¿verdad? La violencia nunca retrocede. Y que podemos comenzar con una broma hiriente, un chantaje, un celo, hasta llegar a asesinar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es importante observar ciertos criterios, como por ejemplo son la severidad, la frecuencia y la cronicidad. La severidad tiene mucho que ver con la intensidad, ¿verdad? Si fue, y es por eso que estaba el violentómetro, ¿verdad? Si fue un empujón, si fue una alada de pelo, si fue un golpe, pero también tiene que ver con la frecuencia. Es importante conocer esos patrones de violencia, si son episodios diarios, semanales, mensuales o son varios episodios en el mismo día. Se han descrito en relaciones de pareja que sucede previo a la entrega de un salario, por ejemplo, en donde cuando ya se ha recibido o percibido ese salario, viene esa etapa de calma o de luna de miel, ¿verdad? Pero ya una vez pasa esa parte en que se tiene el dinero a la mano, ¿verdad? Es económicamente independiente y se gasta el dinero, pues viene los problemas y acumulándose esta tensión, produciéndose este problema de la violencia, ¿verdad? Cualquier conato de violencia. El otro criterio tiene que ver con la cronicidad. Y es si es un suceso agudo, ¿verdad? O sea, comenzó hace unos días o ya es una relación que ya viene desde hace meses, ¿verdad? O años incluso de ser sufrida por las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho, estos tres criterios tienen que ver mucho con la parte esta de cómo se va a manejar la violencia, ¿verdad? Y entonces, aquí vienen una serie de situaciones también que depende del tipo de atención que reciba o la asesoría a la hora de acudir ante las instituciones. Avanzando en la ley, llegamos a la parte de delitos y sanciones. Y nuestra ley nos describe, en el artículo del 44 al 55, nos describe 11 delitos relativos a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Los cuales, pues, todos son de acción pública, ¿verdad? Y que se pueden clasificar en 6 categorías que casi coinciden con los tipos de violencia antes descritos, ¿verdad? Los relativos a la violencia física, relativos a la violencia psicológica y emocional, relativos a la violencia sexual, relativos a la violencia económica y patrimonial, relativos a la violencia política y simbólica y a la violencia institucional. Como les decía, no vamos a revisar cada uno de los artículos, pero ahí les dejo la inquietud para quien no ha revisado la ley, pues pueda ir a leerla y ver, pues ustedes que tienen como mucho más conocimiento legal que su servidor. Algo que tiene que ver mucho cuando estamos hablando de violencia contra la mujer, y este es descrito en el artículo 7,
son las relaciones de poder y confianza, que esto tiene mucho que ver también con los delitos, ¿verdad? Y es que todos los tipos y modalidades que les acabo de presentar y que están presentes en la ley, o sea, los 7 tipos, tienen el origen una relación desigual de poder o de confianza, ¿verdad? En lo que la mujer pues se encuentra en una situación de desventaja con respecto a los hombres. Ahí mismo se describen cuáles son esas relaciones de poder en las cuales existe una asimetría, existe un dominio, existe un control de una o de varias personas, ¿verdad? Pero las relaciones de confianza son aquellas en donde están inmersas la lealtad, la honestidad, la credibilidad y la seguridad que se establece dentro de 2 o más personas. Entonces, cuando comenzamos a ver la violencia contra la mujer o cualquier situación con enfoque de género, tenemos que saber y reconocer que esta desigualdad en las relaciones de poder o de confianza puede subsistir aun cuando esa relación de pareja ya se terminó, ¿verdad? Independientemente en qué momento se haya llevado a cabo. Y es por eso que ya lo veremos más adelante, cuando comenzamos a hablar ya de los delitos, vemos de que las exparejas son en un gran porcentaje son las personas que han cometido estos delitos. Un delito que es el feminicidio, obviamente es una forma de la violencia contra la mujer y es un delito de odio, ¿verdad? Hacia las mujeres, lo que trae con sí una misoginia, ¿verdad? En donde el autor no solo las mata, ¿verdad? Por quererlas matar, sino que las menosprecia, las considera seres inferiores y estas vienen acompañadas de una serie de situaciones que han sido descritas como tortura, como desmembramiento, ¿verdad? De los miembros superiores o inferiores del cuerpo de una mujer. Se han encontrado también lesiones como por ejemplo mordidas, sobre todo en los genitales, ¿verdad? De las mujeres. También se han descrito, por ejemplo, ácido, ¿verdad? En la parte genital de algunas mujeres y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y por qué hacerlas sufrir si de todas maneras las iba a matar? Bueno, porque aquí viene y habría que revisar pues cómo está la mente de estos agresores, ¿verdad? Que no se conforman únicamente con quitarles la vida a estas mujeres, sino que con hacerlas sufrir. Y cuando hablamos de misoginia, vemos que son todas las conductas de odio, implícitas o explícitas, ¿verdad? Con todo lo relacionado a lo femenino, con esa sensación de rechazo, aversión o desprecio de las mujeres. Y ahí les dejo las fotos para que no nos olvidemos de esas mujeres que perdieron la vida a causa de sus agresores, ¿verdad? Las anteriores, pues, y aquí se encuentran más o menos en el año en que fueron asesinadas. Hay unas caras más conocidas que otras, ¿verdad? Pero se describen, por ejemplo, en el 2023 se describen un gran número de asesinatos o de feminicidios de mujeres por parte de sus parejas o sus agresores, ¿verdad? Que pues aquí tenemos algunos de estos personajes. Y algo muy importante que tiene que ver con lo que yo les acabo de mencionar, con esos vínculos de afectividad o relación de confianza, y es que la ONU, que es la Oficina de Atención de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y ONU Mujeres describen que, por ejemplo, para el 2021, 81,000 asesinatos de mujeres y niñas a nivel mundial, 45,000 fueron ejecutados por su pareja o algún familiar, ¿verdad? Entonces siempre existe esa parte de la relación de confianza
la relación de poder, ¿verdad? Y esas relaciones asimétricas en donde otra persona tiene el control de la vida de las mujeres. Continuando con el feminicidio, la ley describe tres tipos de feminicidio. El artículo 45 nos menciona el feminicidio, el 46 el feminicidio agravado y el 48 nos menciona el suicidio feminicida por inducción o ayuda, que aunque ustedes no lo crean, hemos tenido varios casos de ellos. El artículo 45 no lo voy a leer todo, pero se los he puesto ahí para que ustedes lo vayan a buscar a su ley. Es la muerte de la mujer, ¿verdad? Que tiene una pena de 20 a 30 años de prisión, en donde algo que es muy importante, debe de existir de seguro o algún antecedente de violencia, pero que en algunas ocasiones la mujer no lo denunció, ¿verdad? Y para clasificar esto, pues no hay que cumplir ese requisito de denuncia anterior, sino que puede tomarse así, ¿verdad? Pero que cuando se comienzan a hacer las investigaciones, se encuentran por los vecinos, por las familias, pues que ya era una relación bastante conflictiva, ¿verdad? Que existía dentro de las parejas, ¿verdad? También el feminicidio, pues, puede ser una muerte precedida por causa de mutilación, que era lo que yo les hablaba, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que expresan la misoginia. Y en el feminicidio agravado ya sube o aumenta la pena entre 30 a 50 años de prisión y es cuando es cometido por cualquier funcionario o empleado público o municipal, cualquier autoridad pública, ¿verdad? O agente de autoridad que se supone, ¿verdad? Que estamos pues para velar por todos esos derechos y libertades y seguridad de las mujeres en nuestro territorio, ¿verdad? Cuando es o ha participado más de una persona en este cometimiento del delito, ¿verdad? Cuando es una persona menor de 18 años o una persona adulta mayor que tiene alguna discapacidad, ya sea física o mental, ¿verdad? Cuando existe esa relación de confianza que puede ser entre amigos, entre novios, entre maestros, entre vecinos, ¿verdad? También ahí se describe como agravado, pues por ese tipo de relación de confianza que existe. El suicidio feminicida o por inducción, ¿verdad? Es cualquier modalidad, ¿verdad? Que se haya descrito, pero que aquí la pena pues es un poco menor, porque si bien es cierto, no cometió el delito, tuvo participación, ¿verdad? En muchas ocasiones con amenazas, con chantajes, y el chantaje tiene mucho que ver con esta parte del suicidio feminicida. Aquí la prisión es de 5 a 7 años, ¿verdad? Y esto lo hemos encontrado en muchas ocasiones o se ha descrito también en aquellos suicidios de adolescentes que en algunas ocasiones pues están embarazadas en ese momento. Y el siguiente y último artículo que me interesa que ustedes hagan hincapié son el artículo 55, donde se habla de las expresiones de violencia contra las mujeres. Estas expresiones de violencia pueden suceder en la cotidianeidad de los lugares de trabajo, ¿verdad? En nuestro vecindario, en nuestra sala de clases, en las aulas, etcétera, ¿verdad? Y si bien es cierto, no tiene una sanción de cárcel, pero tiene una multa, ¿verdad? Que va desde los 2 a los 25 salarios mínimos. Y aquí puede ser difundir o transmitir algún mensaje con alguna imagen,
por cualquiera de las plataformas hoy en día con el adelanto electrónico, ¿verdad? Y de redes sociales se tiene este tipo de situaciones y algunas adolescentes están cayendo en esta situación de desventaja como víctimas, sobre todo cuando dentro del enamoramiento y aquel amor romántico que existe dentro de las relaciones de noviazgo que son misóginas, patriarcales en muchos casos, sucede el compartir ciertas imágenes desnudas o semidesnudas por este tipo de plataformas, ¿verdad? Entonces, el compartir ese tipo de mensajes o imágenes puede caer en este tipo de delito, ¿verdad? Que como les decía, no hay cárcel, pero sí hay alguna sanción por ellos. Otra parte importante que se han descrito en algunos centros de trabajo o en el ámbito educativo también es la desacreditación, ¿verdad? La burla, la degradar o aislar a las mujeres por alguna u otra característica, ¿verdad? Señalando cualquier forma o cualquier expresión de discriminación que está presente en esta ley y que ustedes saben que de ahí parte la violencia. Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física y emocional, ¿verdad? Mostrar o compartir pornografía de personas adultas mayores, pero también personas menores de 18 años, ¿verdad? En ciertos espacios públicos de trabajo comunitario, pero también en las redes sociales, ¿verdad? En muchas ocasiones, en personas jóvenes, adolescentes y jóvenes, cuando se termina una relación de afectividad, sucede que en algunos casos, pues la relación no termina en buenos términos, ¿verdad? Y comienza en ese ataque o esa denigrar a la otra persona, en este caso a la chica, ¿verdad? En cualquier círculo de amistades a través de estas plataformas de WhatsApp, de Snapchat, etcétera, etcétera. Bien, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Esto, en grosso modo, les presenta los tipos, las modalidades, los delitos, pero algo muy importante que tenemos que trabajar, sobre todo si estamos dentro de una institución pública, y es la prevención. La prevención de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Está descrita en el artículo 8, ¿verdad? Y que su objetivo es transformar ese entorno, ¿verdad? Fortaleciendo las habilidades de las personas, tanto hombres como mujeres, para erradicar, ¿verdad? La violencia contra las mujeres desde un mensaje, ya lo vamos a ver más adelante, hasta la identificación de cualquier actitud, forma de comportamiento, etcétera. Y para la prevención tenemos que tener una perspectiva estratégica, ¿verdad? Para erradicar la violencia contra la mujer. No es solo una persona, no es la unidad de género, no es el comité de género, sino que tiene que ser algo de manera transversal, ¿verdad? Algo que salga y que esté en todos los niveles de la institución, de la empresa, y que debe de incluir tanto en los ámbitos públicos como privados, ¿verdad? Sobre todo también la empresa privada, en donde pues ahí se observa quizás mayormente todo este tipo de situaciones. Se deben de incluir programas educativos, ¿verdad? Programas de comunicación asertiva, ¿verdad? Para erradicar la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades. Eliminando todas aquellas prácticas culturales, ¿verdad? Todas aquellas prácticas que pudimos observar en el video al inicio, todos esos lenguajes sexistas, ¿verdad? Y discriminatorios, todas aquellas situaciones en donde las mujeres pues son desligadas o obstaculizadas, digamos, para participar en esas mejoras o en esos
concursos o ascenso, por ejemplo. Además, se debe de intervenir las causas, ¿verdad?, que generan y mantienen o reproducen la violencia contra mujeres. Sobre todo cuando se han identificado ciertas situaciones con las jefaturas, ¿verdad?, en cuanto a expresiones de violencia contra las mujeres, en cuanto a acoso, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con esa parte del manejo que le va a dar la institución, ¿verdad? Y también, como tercer punto, es importante fortalecer la autonomía, el empoderamiento y fortalecer en los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Si la mujer no se quiere empoderar, si la mujer no quiere conocer sus derechos, pues difícilmente voy a poder yo empoderar a mi amiga o mi compañera que tengo al lado si ella no quiere el hogar. Asimismo es la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Esa violencia de pareja. A lo mejor yo como amistad puedo querer sacar a esta persona de esa situación, de ese círculo, pero si la mujer realmente no ha tomado la decisión, difícilmente, ¿verdad?, va a salir de ese ciclo. Y es por eso que a veces observamos denuncias que al día siguiente son retiradas. Y para esta prevención de la violencia requiere de 5 cosas. La primera es cambiar todos aquellos factores que construyen los estereotipos. Como yo les hablé al inicio, ¿verdad? La construcción que hemos tenido mujeres y hombres desde que estamos en la etapa infantil, ¿verdad? En esa etapa de infancia, en donde vamos aprendiendo cómo nos vamos relacionando. Asimismo, llevarlo hacia la etapa de nuestro desarrollo laboral, ¿verdad? Y es importante quitar todos esos estereotipos que me mantienen a las mujeres en una posición de desventaja si los comparamos con los hombres. Asimismo, es importante realizar campañas de sensibilización. Ojo, no es lo mismo una campaña de sensibilización a una campaña de capacitación, ¿ya? Yo puedo tener al personal muy bien capacitado, pero si no lo he sensibilizado previamente, pues la cosa como que no va a caminar de la mejor forma. Entonces es importante visibilizar, ¿verdad?, las situaciones de violencia contra las mujeres, pero es importante sumar e invitar a todo el personal de manera colectiva, primero a identificar las situaciones, a erradicar ese tipo de situaciones o comportamientos, pero también a prevenirlas, ¿verdad? Y es donde tenemos que trabajar en conjunto, mujeres y hombres, ¿verdad? Sobre todo con esta parte en el ámbito laboral, ¿verdad? Que obviamente que sea el tiempo donde permanecemos mayormente. Como tercer punto tenemos las campañas de sensibilización, ¿verdad? En esta lo que se espera es que se coordinen todos aquellos recursos que tenemos servidoras y servidores públicos dentro del Estado, dentro del gobierno, ¿verdad? En donde ciertas instituciones podemos colaborar con otras, ¿verdad? Sensibilizar al personal es algo muy importante, a hombres y mujeres, ¿verdad? Trabajar con los hombres en cuanto a las masculinidades, ¿verdad? Erradicar la violencia en el trabajo, sobre todo esta parte del acoso sexual que se da, ¿verdad? O el acoso laboral disfrazado, que en muchas ocasiones pues haya un acoso sexual ahí inmerso, pero también fortalecer los derechos humanos de las mujeres. Como cuarto punto, también tenemos que trabajar en saber solucionar conflictos, ¿verdad? Sin violencia. En muchas ocasiones
hay instituciones en que confrontan, ¿verdad?, al agresor con la víctima y lo que hacemos es revictimizar, ¿verdad? Ese conflicto, pues, de entrada no se va a solucionar, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar ambas partes de la historia y ver de qué manera, como lo manda la ley, pues de qué manera ver pues quién está propiciando o cometiendo pues una serie de delitos. Ahora bien, aquí también puede entrar el acoso sexual en que no necesariamente va a ser de un hombre hacia una mujer, pero también hemos descrito también situaciones de acoso sexual y acoso laboral que son propiciadas de mujeres hacia hombres. Otra parte importante que tenemos que trabajar es fomentar todas aquellas relaciones interpersonales, ¿verdad? Aprender a trabajar en equipo, desarrollar una adecuada comunicación. En muchas ocasiones tiene mucho que ver con los mensajes que se pasan en la intranet o en los correos institucionales. La parte en que cuando conmemoramos, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, o conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿verdad? Esos mensajes que se están trasladando al resto del personal, pero obviamente debemos de luchar por transformar aquellas estructuras que no son igualitarias, ¿verdad? Y que generalmente son desfavorables para las mujeres. Como cuarto punto, tenemos la prevención de las conductas violentas. Yo les hablaba rehabilitar a aquellos hombres que agreden a mujeres, ¿verdad? Hay que trabajar con los agresores. Varias instituciones pues trabajan con agresores. También es importante trabajar en el centro educativo, ¿verdad? Con esa eliminación del sexismo en la currícula, ¿verdad? Pero también es importante desarrollar nuevas formas de crianza o de formas de manera alternativa, ¿verdad? De crianza para eliminar las conductas violentas. Y como ustedes lo pueden ver ahí en esa imagen, ahí se han descrito hogares, ¿verdad? En donde se dan estas situaciones de violencia contra la mujer, en donde pues el padre agregue a la madre, el niño se da cuenta y los niños y las niñas son como esponjitas, ¿verdad? Todo lo que ven lo imitan y lo aprenden. Entonces, aquí es donde vienen que los niños y las niñas, ¿verdad? Pueden agredir o maltratar aquí en esta imagen pues aparece como un muñequito, ¿verdad? Un peluche, pero también se han descrito situaciones de agresión y maltrato hacia las mascotas, ¿verdad? Hacia los animalitos. Y finalmente, como quinto punto, los programas de intervención, ¿verdad? Que aquí tiene que existir la detección temprana, ¿verdad? Ver cuáles son todos esos factores que originan los hechos de violencia, sobre todo dentro de los trabajos, pues habría que ver cómo está esa brecha salarial entre mujeres y hombres, cómo está esa brecha en jefaturas entre mujeres y hombres, porque eso puede ser pauta de que esté ese descontento y esas situaciones que generan ciertas confrontaciones, ¿verdad? Y este abordaje tiene que ser tanto para la víctima como para el agresor. Y otra cosa importante que se debe de describir o de formular son los protocolos de atención y actuación dentro de cada institución, ¿verdad? Debe de escribirse, debe de estar normado qué se va a realizar ante tal situación. Y aquí debe de participar una representación de cada unidad, ¿verdad? Y de tener la asesoría, ¿verdad? En este caso, pues podría ser del ISDEMU para la elaboración de esos protocolos para la atención de violencia contra la mujer.
Asimismo, capacitar a sus profesionales, ¿verdad? Vamos a hacer el comercial y ya Miguel Ángel pues nos ayudó en eso. El ISDEMO tiene una plataforma, una unidad de formación especializada en donde está colgada una serie de cursos que son gratuitos, son completamente gratis, ¿verdad? En donde todo el funcionariado público, pero también las personas de la población en general, pueden acceder a estos cursos totalmente gratis. Y la última situación es disponer de recursos humanos y materiales, ¿verdad? Es importante que exista un presupuesto etiquetado de género para realizar o mejorar todas estas situaciones y realizar todas estas actividades que tienen que ver con cambios culturales dentro de las instancias, ¿verdad? Y ya para finalizar, pues ya ustedes ya lo saben, pero si tenemos personas que son ajenas al CNJ, ya ustedes ya saben que tenemos como servidoras y servidores públicos, tenemos la obligación de dar aviso, ¿verdad? Independientemente de cualquier profesión ante el conocimiento de una situación de violencia. Asimismo, el artículo 47 de la ley no menciona esa obstaculización del acceso a la justicia que lo veíamos, que se tiene una pena, una sanción, pero sobre todo que también está descrito en el artículo 312 del Código Penal vigente, ¿verdad? Esa omisión de aviso, ¿verdad? En donde nos damos cuenta, ya sea que estemos trabajando o estemos en nuestro descanso semanal, alguna situación que tiene que ver con violencia contra la mujer, un acto punible, ¿verdad? Y que omitamos dando aviso en un plazo de 24 horas, pues ahí vamos a tener una sanción. Igual sanción va a tener si nuestra jefatura inmediata le hemos hecho parte del conocimiento de esta situación, pero nuestra jefatura pues no ha dado el aviso a la instancia competente, pues también ahí viene pues una sanción también para la jefatura. Entonces, con esto yo pues solo les invito a que continúen buscando, leyendo la LEIV. Aquí tienen todos los tipos de apoyo que brinda el ISDEMU en cuanto a la atención de la violencia y discriminación contra las mujeres. Tenemos el Centro de Atención Especializada que está contiguo al ex-GNR y tenemos centros de atención departamental en cada una de nuestros departamentos del país. Tenemos una plataforma que se llama 126 Te Orienta. Ahí está la dirección en donde ahí usted puede chatear, conversar con una persona, puede agendar una cita para asistencia legal o atención psicológica o social, ¿verdad? Pero también tenemos el centro de llamada 126 que está las 24 horas, ¿verdad? Y también tenemos los centros de atención especializada ubicados en las 6 sedes de Ciudad Mujer. Sin más, yo les agradezco mucho la atención y quedo pues pendiente si Miguel va ahí a ver o a moderar estas preguntas que tengan pues las personas asistentes. Gracias. Muchas gracias, doctora Alvarenga. Estamos muy contentos pues con su participación, como antes lo dije. La verdad es que hay varios puntos que has desarrollado bastante importantes. Rescato, por ejemplo, el tema de la violencia psicológica. Me llamó la atención porque me hizo recordar, por ejemplo, los casos en Europa, sobre todo en España, de hace algunos años, se recuerda, en donde pues la pareja viene, asesina a dos niñas, me parece, y se encarga de que las autoridades ni siquiera las encuentren. Creo que el ejército incluso participó en el rescate de esos cuerpos. Lo saco a colación porque creo que son casos que no tenemos que olvidar. Siguen sucediendo. El tema de
la violencia psicológico-emocional descargándose en los hijos. Es decir, todos aquellos que tenemos la oportunidad de ser padres también creo que debemos concientizar esto. Como también me interesa mucho rescatar las consecuencias de la violencia, doctora Alvarenga, que Sí. son importantes en cuanto, por ejemplo, a temas de depresión, que es una situación que pues hay que discutirla, es una cuestión que es a veces difícil de verificar. Me Sí, llamó la fíjese atención, que, por favor. perdón que lo interrumpa, es algo muy importante que tiene que ver con las consecuencias y que yo le puedo hablar y le puedo dar como mi opinión. Anteriormente, mientras yo laboraba únicamente en la parte de salud, yo veía consultas a repetición que le llamamos, ¿verdad? Y Sí, aquí tenemos las cefaleas, los dolores de cabeza, las exactamente. ansiedades, el insomnio, la gastritis o la colitis, que en muchas ocasiones tiene que ver con violencia contra la mujer. Ahora, de este lado pues de mi trabajo, es importante observar, ¿verdad? Y ver cómo muchas de nuestras mujeres no han identificado, ¿verdad? Esa parte, esa violencia psicológica que es la que cuesta, ¿verdad? Al igual que la violencia simbólica, pero que genera un daño a las mujeres. Sí, exactamente, por eso lo traía a colación y también porque veo que nos acompañan operadores de justicia, doctor Alvarenga, agradezco la presencia, les reitero el agradecimiento a aquellos que han participado, son capacitadores incluso de la escuela que están acá acompañándonos y son operadores de justicia, por eso es que resalto estos puntos, los anuncios de marca que nos puso Sí, y eso tiene que ver un poco con el tema del dispositivo de la sexualidad, ¿verdad? Que era uno de los temas que traté de incorporarlo, pero próximamente vamos a tenerlo. Es decir, cómo la sociedad también va encaminándonos a comprar determinadas cuestiones, a incidir en la psique. Y eso hay que también tener conciencia. Y estos anuncios de marca son algo importante. Eso me lleva al video que por ahí ya vamos a empezar a leer las preguntas, doctora, en cuanto a que puede sonar trillado, pero yo quiero decirlo, es que aún se continúa normalizando situaciones y no nos damos cuenta que es discriminación y es violencia también. sí, Y desgraciadamente no podemos, digamos, hablar de determinado grupo, sino que a veces toda la sociedad normaliza situaciones que así es. deberíamos ya tener la atención y la delicadeza de ir cambiando. Entonces, quería pues resaltar esos puntos. Hemos estado discutiendo, doctor Alvarenga, y por eso el esfuerzo de poder generar este ciclo de videoconferencias en la conmemoración de este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos estado discutiendo acerca de el enfoque de género en las resoluciones judiciales, fíjese, y lo traigo a cuenta por el público que nos acompaña y porque ahí se tuvo un invitado gracias a la cooperación alemana de quien vamos a tener una representante el día de mañana, así que hago el espacio para poderle invitar a usted, doctor Alvarenga, que nos Ok, acompañe. Esta vez como oyente, ya no le vamos a dejar perfecto. tarea, sino que y a los demás participantes para que también nos sigan acompañando en los demás días. Mañana habla alguien de la GIZ, trajeron a gente del exterior de Colombia, la Corte Constitucional, sí, uno de los miembros de la Corte Suprema, más bien me corrijo, de la Corte Suprema de Colombia, nos acompañó hace unos días para hablar de este enfoque de género en la jurisprudencia. Sacaba un caso que yo quiero aprovechar la audiencia ya que la tenemos a usted acerca de ese tema de los chats. La Corte Sí, allá regañó, o es decir, le llamó la atención a una instancia inferior porque lograron, digamos, se acusó de una agresión sexual por medio de chat y compartir este tipo de imágenes, doctor, hay que tener mucho cuidado sí, con esto, de un muchacho de 21 años a una jovencita menor de edad. ¿Y qué pasó? Que el juez viene, lo absuelve y casi culpabilizando más bien a la víctima en este caso, porque le dijo, y eso quedó en la resolución, que había sido más sagaz ella por tratar de sacarle fotos a él cuando no era el caso. Entonces viene sí, la Corte ya aplicando un enfoque de género a la jurisprudencia, viene y primero revoca esa resolución y siente un precedente en cuanto a que
los jueces también deben ir cambiando esos estereotipos. A eso iba, doctora Alvarenga, que en algún momento también usted lo habló. Y este miembro de la Corte Suprema dijo algo interesante porque surgieron preguntas de las instituciones participantes. Si no mal recuerdo, esto fue de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo poder hacer para acabar con esos estereotipos? Es decir, los jueces también son parte de la sociedad. Nosotros como funcionarios también somos parte de una sociedad. Es decir, antes de tener un cargo o un puesto, somos ciudadanos, somos hombres y mujeres, y entonces también tenemos que ir adquiriendo esa conciencia, máxime si nos vamos a involucrar en la administración pública y peor aún en el caso de la administración de justicia. Y él decía, miren, dijo, sospechen de cada una de las cuestiones que ustedes consideran como normales. Por ejemplo, comprar juguetes de un color determinado a los varones, a las hembras, a nivel de crianza. Sospechen de cada una de las cosas que ustedes creyeron que eran normales como un estereotipo. Para ir acabando con esta situación, doctora, me pareció un mensaje tremendo, de una gran responsabilidad. Y por eso es que quiero seguir dándole énfasis a esas temáticas, independientemente, lo reitero, de las fechas internacionales. Por eso estoy muy agradecido con su presencia. No sé si tiene algún comentario, si no voy a pasar a leer las preguntas, que algunas son bien interesantes, doctora. Sí, fíjese que usted mencionó ahí varias cuestiones que tienen que ver con los jueces y juezas, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues les hemos hecho la invitación, pero al parecer, con solo mencionar la palabra género, ¿verdad? No solo es únicamente los y las, sino que tiene que ver mucho con la erradicación de este lenguaje sexista, ¿verdad? La denominación de hembra, por ejemplo, es una forma de discriminación y violencia contra las mujeres, ¿verdad? El término correcto, pues, que debemos de utilizar son niños y niñas, ¿verdad? O una chica y un chico, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, es importante que tomemos conciencia, ¿verdad? Sobre todo, como usted dice, si es que estamos trabajando dentro de las instituciones del Estado, ¿verdad? Y que vamos a ser referentes ante el público en general, ¿verdad? Entonces, y que tiene que ver con la forma de crianza. Para mí, se tiene que hacer como al mismo tiempo una campaña en donde tiene que ver con la educación desde que Sí. estamos en casa, pero también continuar la educación en el aula, ¿verdad? Transformar todas aquellas formas de enseñanza que tienen maestros y maestras, ¿verdad? Que replican continuamente estas estereotipos, estos roles que nos hacen crecer, digamos, bajo un valor quizás no tan bueno, ¿verdad? Comparado con los hombres. Sí, exactamente. Muchas gracias. Vamos a proceder, doctora, a poder leer. Quiero darme el espacio, creo que hay un poco de tiempo todavía para incluso leer Sí, aquellos comentarios que yo creo que sirven de retroalimentación. Eh, por ejemplo, desde el principio pues nos empezaron a escribir, hablaron, este comentario es interesante, totalmente de acuerdo, el tal respeto entre comillas y la supuesta consideración con que se trata a las mujeres muchas veces son vehículos disimulados de discriminación. correcto. Hay, por ejemplo, hay chantaje hacia la mujer a efecto de que ésta acceda a pretensiones del agresor, incluso limitando acceso a hijos, lo discutíamos también. Eh, por ejemplo, mencionan acá Fíjese que la que mujer, dígame. sí, perdón. Esto del chantaje hacia la mujer, incluso limitando el acceso a los hijos, me recuerda a un caso muy cercano de Sí, de una amiga, en donde el papá de los hijos y las hijas no daba la cuota alimenticia que tenía que otorgar si ella no accedía a tener relaciones sexocoitales con ella. ¿Verdad? sí, Entonces, usted se imagina el grado no sé, de autoestima tan baja que tenía ella, exacto. Sí, exactamente. ¿verdad? Al tener que acceder ante la necesidad
¿verdad? Económica, pues, por parte de ella y de sus hijos e hijas, pero ahí tiene mucho que ver con lo que yo les mencioné, la autoestima y el empoderamiento. Y precisamente este tipo de situaciones son los que muchas veces hacen que los casos judiciales se caigan, como decimos popularmente, ¿verdad? Este tipo de todavía, digamos, afectación psicológica que existe por parte de los agresores hacia las mujeres, incluso retractándose. La retractación se habla mucho en estos temas acerca Sí. de las denuncias, producto todavía de esa influencia que se produce incluso cuando hay medidas de protección, incluso cuando hay cualquier tipo de, digamos, prevención, pero que por eso hemos estado hablando de este tema de que hay que tratar de garantizar, hacer una tutela efectiva de esas medidas de protección, no solo quedarse a nivel de una resolución y de un papel, sino ir y verificar in situ que realmente estén siendo efectivas para que no se produzcan situaciones a posteriori de la denuncia, ¿verdad? Bueno, hay otro comentario. La mujer, después de separarse de su agresor, la amenaza para esta es que no pueda acceder a otra relación sentimental. Eso lo vemos incluso Sí. hoy. Esto y el comentario que acaba de hacer, doctora, a veces quizás nosotros por el ambiente social en el que nos manejamos y por eso este tipo de esfuerzos, reitero, no nos imaginamos siquiera que hay destrucción de DUIs acá en el país Sí. para no ir a denunciar. No creemos que eso pase porque resulta que tal vez nos movemos en un ambiente en donde estamos bien familiarizados con este tema, pero no somos conscientes que sí está pasando, que sí es necesario seguir hablando de este tema y desarrollando este tipo de esfuerzos para ir avanzando y obviamente yo creo que el objetivo es grande, ¿verdad? Pero no está lejos de poder llegar a ello. Tenemos, como antes dije, la legislación, creo que la institucionalidad y, claro, siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Y precisamente se ven en este tipo de espacios, doctora, para poder corregir aquellas cosas, hablar, conversar, perdón, de estos temas. Hay una pregunta que me llamó la atención porque quedó muy claro y es respecto al video. Esta persona tiene muy claro el contenido del mismo y es un poquito larga, pero rápidamente la leo. Con respecto al video, dice, se llama por nombre y apellido a los hombres, pero con diminutivo a la mujer. Eh, podría ser que lo malo sea solo el contexto, dice, es decir, estaban en una reunión de trabajo, por lo que podría considerarse más serio y por lo tanto se deberían tratar con más respeto y no con condescendencias a los participantes. Y entonces aquí viene lo interesante, pero fuera de este tipo de reuniones, doctor Alvarenga, la pregunta es, ¿pudiera tratarse con los nombres en diminutivo sin que se considere como algo que les minimice? ¿O siempre podría considerarse como algo pasivo-agresivo, algo que está creando antecedentes para que posteriormente no se les tome en serio, ya sea de manera consciente o inconsciente? Me gustaría su comentario, doctor. Fíjense que el contexto tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuál sería como la respuesta? Si esta persona o si un jefe, por ejemplo, viene y le dice, ajá, Miguelito, poneme la presentación. Ajá, Carlitos, tú tomas nota porque tú tenés bonita letra. Ajá, Menganito. Entonces, esta parte también tiene mucho que ver, aparte de las relaciones desiguales de poder, en donde mencionarles con un diminutivo, o sea, usted le va a decir a una persona un diminutivo si es su hija, Ya, ¿verdad? Si es su sobrina, mira Carlita, vení, mira Esperancita, vení para acá, ya, pero estamos hablando que es una persona menor, que es sí, una persona dependiente muchas veces de nosotras o ustedes, ¿verdad? Pero no una persona que está en el mismo lugar de trabajo, ¿verdad? exacto. Ahora, a veces con las relaciones que se dan dentro de los lugares de trabajo, muchas de estas son situaciones que son como masculinizadas y replicadas, ¿verdad? Por otras mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando de repente le dicen a un hombre, mira, es fulanito, haceme el favor de servirnos el café. Y entonces viene y se levanta una mujer y le dice, no, fulanito no, Carlos no va a poder porque él es hombre, ¿verdad?
voy yo. Entonces, ahí son situaciones que estamos como machacando y replicando todas estas situaciones que a lo mejor si está dentro del ámbito privado puede ser algo pasivo-agresivo, ¿verdad? Sí, Pero si estamos hablando del ámbito público en una institución, sí se da como una relación desigual de poder en donde hay una jerarquía. Hay un jefe y hay una persona subalterna que me va a hacer todos los mandados y todos los favores que yo quiera, pues. perfecto. Vamos a leer un par de preguntas más, doctora, para no abusar también de su tiempo. Adelante. Dice, cuando un hombre no ayuda económicamente a sus hijos con la alimentación y vestuario, ¿incurre en violencia? Si la respuesta es positiva, ¿qué tipo de violencia podría ser? Sí, es violencia económica. Esa la vimos, creo que fue el primer tipo de violencia, en donde está la manutención, ¿verdad? O el poder adquisitivo, ¿verdad? Para mantenerse, para alimentarse y para vestirse, ¿verdad? A esta familia, a esta mujer y los hijos. Perfecto. Eh, por acá dice, eh, por ejemplo, que comparta, pues, sobre todo el tema de la atención y las capacitaciones que el ISDEMU tiene. Creo que ya lo mencionó, lo dejó ahí y también pueden visitar la página web del ISDEMU, ¿verdad, doctora? Para que puedan enterarse. Sí, algo que me llama la atención y menciona que cuál es la capacidad de respuesta del ISDEMO en términos de cobertura. Bueno, como les mencioné, hay un ISDEMU que se encuentra en cada departamento. Tenemos también sede de Ciudad Mujer, son 6, ¿verdad? Tenemos en 6 departamentos. Pero está esta plataforma que es el Centro de Llamadas 126 o la plataforma 126 Te Orienta, que está horas nocturnas, los 365 días de la semana, precisamente por eso, porque los casos de violencia no se presentan en horas laborales, ¿verdad? No se presentan de 8 a 4, sino que suceden generalmente en horas nocturnas o en la madrugada. Perfecto. Bueno, doctora, entonces estamos agradecidos pues con el tiempo que nos ha brindado. Esperamos tenerla pronto también en otro espacio para que podamos aprovechar sus conocimientos. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado como asistentes y quedamos Gracias. siempre a sus órdenes para estos espacios. Este ciclo continúa el resto de la semana hasta el día viernes con temas muy interesantes y pues les invitamos a conectarse siempre a las 10 a.m. En los días venideros para poder seguir conversando sobre esta temática. Muchas gracias, doctora. Quedamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los participantes. Y bueno, les recomiendo que estén toda la semana, ¿verdad? Porque entiendo que se va a hablar siempre de la violencia, pero van a Sí, ser diferentes enfoques. Y una parte cultural va a ser interesante ver exactamente. cómo la vamos a abordar. Gracias y pues estaremos pendientes de las otras conferencias. Gracias. Gracias a usted. Gracias a todo A el la público. orden. Gracias.